La primera emigración. A fin de proteger a los musulmanes débiles que eran perseguidos en la Meca, el profeta sallallahu alaihi wasallam envió a unas 80 personas, incluyendo a una de sus propias hijas, a Etiopía en África. Ese evento es conocido como la primera hijra, la primera emigración. El rey de Etiopía, conocido como el Negus y probablemente uno de los últimos gobernantes del imperio Aksum, era famoso, conocido por ser un hombre justo y confiable. Él era un cristiano de profundas convicciones. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam creyó que sus seguidores estarían bien cuidados y protegidos si emigraban a un país cuya religión era el cristianismo. Los emigrantes iniciaron su difícil travesía llevando consigo una carta de presentación para el rey. La carta decía más o menos así: comienzo en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. De Muhammad, el mensajero de Allah, al Negus, rey de Abisinia. La paz sea contigo, alabo a Allah y atestiguo que Jesús, hijo de María, es el siervo de Allah. Él fue creado por orden de Dios, y María, la Virgen, la buena, la pura, concibió a Jesús. Así como Allah creó a Adán, también creó a Jesús. Te hago un llamado hacia Allah, el único, sin asociados, y a su obediencia, y a seguirme y a creer en lo que viene conmigo, pues yo soy un mensajero de Dios. Te envío a mi primo Ja'far con varios musulmanes, y cuando lleguen te pido que los recibas y les ofrezcas tu hospitalidad. Que la paz sea con todos aquellos que siguen la guía verdadera. Cuando los líderes de la Meca escucharon de la emigración de este grupo de musulmanes, se apresuraron a enviar a sus propios emisarios ante la corte del rey Negus. Tenían miedo de que si ese gobernante les daba la bienvenida y protegía a los musulmanes, eso le daría crédito a la religión de Muhammad y de alguna manera legitimaría sus creencias. Entonces planearon convencer al rey de que expulsara a los musulmanes, y lo hicieron dándole regalos y divulgando calumnias acerca de las creencias de los musulmanes. Sin embargo, el rey era un hombre sabio y justo, y pidió reunirse con ambos grupos y escucharlos por igual. Los delegados de la Meca en esa reunión plantearon sus acusaciones. Dijeron: Su Majestad, bien sabes que un grupo de insensatos que son renegados de nuestra sociedad han tomado asilo en tu país. Ellos no aceptan tu religión, sino que han inventado su propia religión, que es desconocida incluso para nosotros. Nosotros somos gentes de alto rango y estamos vinculados familiarmente a los profetas. Y te pedimos que nos entregues a estos renegados. Entonces el rey le preguntó al grupo de los musulmanes por qué habían elegido esta nueva religión en lugar de apegarse a la religión de sus ancestros o abrazar la religión que ya estaba establecida, como era el cristianismo. Ja'far, el hijo de Abu Talib, primo del profeta sallallahu alaihi wasallam, se adelantó para hablar en nombre de todos los musulmanes y dijo: Oh Majestad, nosotros éramos gente ignorante, adorábamos ídolos, comíamos animales muertos, cometíamos graves pecados, cortábamos los lazos familiares, y los fuertes de entre nosotros abusaban siempre de los más débiles. Fuimos así hasta que Allah envió a nosotros un profeta, conocido por su noble ascendencia en nuestra tribu, conocido por su honestidad, su confiabilidad y su descendencia. Él nos invitó a adorar solamente a Dios y a abstenernos de adorar piedras e ídolos.
Nos ordenó hablar solo con la verdad y devolver a sus dueños lo que nos habían sido prestados. Además nos ordenó mantener intactos nuestros lazos de parentesco, ser buenos con nuestros vecinos y evitar lo que está prohibido. Nos ordenó también no cometer maldades, ni dar falsos testimonios, ni consumir la propiedad de los huérfanos, ni acusar a las mujeres castas de malos actos sin tener pruebas ni testigos. Él nos ha ordenado adorar solamente a Allah y no asociarle nada, y hacer la oración y pagar el zakat y ayunar. Por eso creemos en Él y en el mensaje que Allah le envió. Adoramos solamente a Allah y rechazamos lo que solíamos adorar en lugar de Él. Consideramos ilícito lo que Él nos ha dicho que es ilícito y consideramos lícito lo que Él nos dice que podemos hacer. Solo por esta razón nuestro pueblo nos ha atacado, perseguido, torturado y ha querido obligarnos a que dejemos nuestra religión. Ellos quieren que nosotros volvamos a adorar a los ídolos en lugar de adorar a Dios. Ellos quieren que consideremos lícitas las malas prácticas que solíamos hacer en el pasado. Cuando nos torturaron y nos encarcelaron y se opusieron entre nosotros a nuestra religión, dejamos nuestra ciudad y vinimos a tu reino, eligiéndote, pidiéndote protección. Esperamos ser tratados con justicia por parte tuya, oh rey. El rey escuchó este intercambio con paciencia y atención. Y cuando tanto las personas de Quraysh como los musulmanes terminaron de hablar, él se volvió hacia Ja'far y le dijo: ¿tienes contigo algo que haya sido descendido de los versículos de la revelación que recibe tu profeta? Y Ja'far recitó las primeras aleyas del capítulo 19 del Corán, que tiene por título María, en honor a la madre de Jesús. Dice, le dijo: soy un enviado de tu Señor para agraciarte con un hijo puro. Ella dijo: ¿cómo voy a tener un hijo si no me ha tocado ningún hombre ni he fornicado? Le dijo el ángel: así será, pues tu Señor dice: eso es fácil para mí. Lo convertiré a tu hijo en un milagro y una misericordia para la humanidad. Es un asunto decidido. Cuando se sintió embarazada, decidió retirarse a un lugar apartado. El rey y quienes estaban con él, cuando terminaron de escuchar estos versículos del Corán, rompieron en llanto. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Estas palabras del Corán derritieron sus corazones textualmente. Como lo más sorprendente es que muchos de los presentes en esa corte en realidad no entendían el idioma árabe. Sin embargo, la belleza del Corán en idioma árabe los conmovió. Y estas palabras fueron traducidas para todos ellos. Y en este punto de la historia es fascinante descubrir cómo Allah describe a los cristianos como aquellos que lloran cuando escuchan la verdad, rompen en llanto. Allah Azza wa Jal los describe y dice en el Sagrado Corán: cuando ellos escuchan lo que le ha sido revelado al mensajero, ves que sus ojos se inundan de lágrimas, porque reconocen la verdad. Y entonces dicen: Señor nuestro, creemos, cuéntanos entre quienes dan testimonio de la verdad. El rey quedó abrumado y exclamó: parece que estas palabras y las que le fueron revelados a Jesús provienen de la misma fuente. Y volviéndose hacia los enviados de la Meca, les dijo: no voy a entregarles a estos refugiados. Ellos son libres de vivir y adorar a su Señor como deseen, bajo mi protección. Esto obviamente no complació a la gente de Quraysh. Y como su misión era desacreditar a los musulmanes y a la religión del Islam, pusieron en marcha un segundo plan. Entonces, le afirmaron al rey, fueron como con una acusación al rey, le dijeron que los musulmanes hablaban irrespetuosamente sobre Jesús y María.
Y después de escuchar el Corán, es improbable que el rey le diera crédito a semejante afirmación. Sin embargo, volvió a llamar a los musulmanes ante su presencia y les preguntó acerca de su creencia específica sobre Jesús. Jafar respondió: nuestra creencia en Jesús se basa en lo que nuestro profeta nos ha dicho sobre él. Jesús es siervo y mensajero de Dios, y fue creado por el mandato de Dios. Al escuchar esto, el rey declaró que esta descripción de Jesús no contradecía su propia creencia cristiana sobre Jesús. El resultado fue que los mecanos dejaron Etiopía habiendo fracasado en su misión y habiendo quedado desacreditados ante el rey, mientras que los musulmanes pudieron vivir en paz y seguridad durante muchos años antes de regresar a la Meca. Varios años más tarde, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les envió cartas a diversos gobernantes de todo el mundo, invitándolos a aceptar el Islam como su religión. Y entre los primeros líderes que recibieron esta carta estaba el rey de Etiopía. La carta que el profeta sallallahu alaihi wasallam le envió al rey decía: comienzo en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, de Muhammad, el mensajero de Allah, para el rey de Etiopía. Que la paz sea con aquellos que siguen la guía y creen en Allah y en su mensajero. Atestiguo que no hay divinidad digna de ser adorado sino Allah el Creador. Él es uno y no tiene asociados, no tiene esposa y no tiene hijos. Y Muhammad es su siervo y su mensajero. Te invito a que aceptes el Islam. Te invito a ti y a tu gente a que crean en Allah, quien es merecedor de todo respeto y de toda estima y alabanza. He cumplido así con mi deber de comunicar su mensaje y darte mi consejo. Acéptalo, que la paz sea con los que siguen la verdad. Y luego cito un versículo del Corán que dice: di, oh gente del libro, convengamos en una creencia común. No adoraremos sino Allah, no le asociaremos nada y no tomaremos a nadie como divinidad fuera de Dios. El rey recibió la carta con mucho respeto y aceptó íntimamente el Islam, a pesar de las objeciones de su familia y de la iglesia en ese momento. Él contestó la carta diciendo: oh mensajero de Dios, he tenido el honor de leer tu estimada carta. Juro por Allah que Jesús no es más que lo que tú has descrito, y doy fe de que tú eres un verdadero profeta de Dios, y he prestado mi juramento de lealtad a Allah y a su profeta. Si lo ordenas, me presentaré ante ti. Que la paz y las bendiciones de Allah sean contigo. Los musulmanes creemos en esta conversión de este rey, porque en cierto momento le fue revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien nunca lo había visto, que él había fallecido. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam ofreció la primera oración fúnebre en ausencia del fallecido por él. La historia del rey de Abisinia, de Etiopía, es una historia que deja una marca en el tiempo. Nos enseña acerca de los modales y la diplomacia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con los gobernantes de la época. Nos da luz también sobre la cercanía de las dos religiones, el cristianismo y el islam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabía que los cristianos realmente piadosos estaban y siguen estando apenas a un paso de la religión del Islam. La elocuencia del Corán es capaz de penetrar los corazones de aquellos a quienes Allah elige para guiarlos, y la religión del Islam está abierta para todos.